Simplemente mira esas fotos. Hendrik literalmente parece que tomaron a Pelé y lo trajeron en una máquina del tiempo del pasado al presente, en un mundo donde cada prodigio parece haber sido creado en un laboratorio, rodeado de entrenadores, asesores, nutricionistas y fisioterapeutas, con el único propósito de firmar un contrato con Nike a los 11 años. ¿Suena un poco sospechoso? Me refiero a 70 millones de euros por un chico que acaba de cumplir 16 años. No es de extrañar que tanta gente crea que toda la historia de Hendrik es un engaño, un proyecto puramente comercial, pero en realidad todos nos equivocamos. Estaba listo para hacer un video completo desmantelándolo como un truco de marketing gigante. Sin embargo, en lugar de eso, descubrí que es mucho más real que cualquier otro prodigio. No es Rodrigo, no es Simons, no es Haaland. Su camino hacia la fama ha estado exento de trucos. Justo cuando muchos pensaban que el fútbol hermoso había muerto, él realmente se asemeja a un elegido, un futbolista de otra época, un chico de la calle, como Ronaldo y Romario. Intenta ocultarlo, pero toda la personalidad de Hendrik está marcada con profundas cicatrices. La gente dice que se comporta de manera inusualmente madura frente a las cámaras, pero la verdad es que no entienden que tuvo que madurar demasiado pronto. De generación en generación, todos en su familia intentaron convertirse en futbolistas profesionales. Su propio padre, a los 15 años, dejó su casa y recorrió más de 1000 kilómetros en autostop desde Brasilia a Sao Paulo. Todo lo que tenía era un par de botas de fútbol, algunas botellas de agua y una barra de pan, con la esperanza de encontrar un club que le diera una oportunidad. Pero llovió la primera noche y durmió bajo un pequeño dosel en la taquilla del estadio de Palmeiras. Como dijo el propio Hendrik una vez, ¿podría su padre haber imaginado entonces que su hijo algún día estaría aquí, en el campo? Por supuesto que no. Cuando finalmente encontró un club que le permitió demostrar su valía, se derrumbó de agotamiento y perdió su oportunidad. Años después, finalmente se encontró en un estadio con 70.000 espectadores, pero no como jugador. El padre de Hendrik trabajaba como conserje en el estadio Mané Garrincha. Parecía que el sueño había muerto definitivamente. ¿O no? Porque fue allí donde conoció al amor de su vida, una colega. Unos años más tarde, nació Hendrik. A partir de ese momento, toda su vida giró en torno al fútbol. Tan pronto como Hendrik creció, su padre a menudo lo llevaba a ver jugar en su pequeño equipo local. Pero cada vez que volvía de las gradas, su padre veía a Hendrik de pie con un sándwich y una limonada en la mano, aunque nunca le había dado dinero. Pero cuando comenzó a preocuparse de que su hijo estuviera robando en el bar, descubrió que Hendrik había llegado a un acuerdo con el camarero para apostar con los clientes, demostrando que podía golpear el travesaño a la primera. La parte de Hendrik eran la limonada y el sándwich. Sin embargo, incluso su propio padre no podía entender cómo había aprendido a golpear tan bien la pelota. Sabía que su hijo literalmente vivía para el fútbol. Nunca jugaba con otros juguetes. A los 4 años ingresó en una academia de fútbol sala y dormía con uno de los trofeos de su padre, tal como lo hizo Messi después de la Copa del Mundo. Siempre se presentaba como Hendrik de Souza, delantero. Por cierto, su padre quería llamarlo Stefano, pero su madre se opuso. Pero tal nivel de precisión a una edad tan temprana, ninguna academia podría haber enseñado eso. Cuando le preguntaron a Hendrik cómo lo había aprendido, no entendió qué era tan impresionante al respecto. Simplemente respondió: vivimos en la cima de la colina. Si no acierto, la pelota simplemente rueda a la siguiente favela. Para no tener que correr tras ella, aprendí a no fallar nunca. Cuando Hendrik tenía 7 años, su academia de fútbol sala ya lo había trasladado al equipo sub-13, pero nadie era lo suficientemente bueno como para competir con él. ¿Y sabes qué hicieron? Le prohibieron usar su pie fuerte, pero pronto el chico se convirtió en prácticamente igual de bueno con ambos pies. Un año después, ya estaba en una academia local asociada con Sao Paulo. Viajaba a la ciudad 2 veces al año para las pruebas y cada vez se quedaban asombrados de lo que podía hacer. Cuando tenía 10 años y podía ir a su academia, su padre solo pidió trabajo en la ciudad y un lugar para dormir. Pero todo lo que le ofrecieron fue un pago mensual de 150 reales, que son unos 20 euros. Hay que entender que los padres de Hendrik se morían de hambre para que su hijo pudiera comer algo. Enviarlo a la academia era una forma de asegurarle un buen futuro, pero dejarlo solo era peligroso. Sin saber qué hacer, su padre reunió todos los videos de Hendrik jugando y los subió a YouTube, con la esperanza de que alguien se fijara, y llegó al director de Palmeiras.
El club solo ofreció una prueba. Como puedes imaginar, eso no cambió nada. Pero un día, Hendrik les dijo a sus padres: no se preocupen, el fútbol cambiará nuestras vidas. Según él, hasta ese día, el fútbol era solo un juego de niños para él. Pero luego se convirtió en mi misión. Unas semanas después aprobó la prueba. Su padre se quedó en Brasil para trabajar para la familia, y Hendrik y su madre se mudaron a Sao Paulo, a una casa donde vivían otros niños que estaban siendo probados. Hendrik contó sobre esto. En la casa no había televisión ni internet. Mientras yo entrenaba, mi madre esperaba en el parque, leía la Biblia y rezaba. Era difícil en casa. Mi madre cocinaba para mí y otros niños venían a pedir comida. Todos teníamos hambre, pero solo tenía suficiente para un plato. Al final dejó de cocinar porque no podía soportar cómo los otros niños miraban mientras comíamos. A veces, por la noche, pedía comida y ella decía: vete a dormir, mi amor, el hambre se irá. Esa mujer pasó por un infierno. Constantemente llamaba a su marido y decía que ya no podía soportarlo y que tenía que volver a casa. Pero cada día, Hendrik volvía del entrenamiento con un brillo en los ojos, y ella aguantaba. Y un día sucedió. Palmeiras le dijo a Hendrik que querían que se uniera al equipo sub-11 y le ofrecieron a su padre un trabajo de conserje en los vestuarios. Su padre mantuvo en secreto que era el padre de Hendrik, porque temía que su hijo fuera objeto de burlas por eso. Pero créanme, pronto no habrá nada de qué reírse. Cuando Hendrik se unió al equipo, comenzó el dominio total. Los premios al máximo goleador llovieron por todas partes. Sin embargo, cuando se rompió una pierna, le dijeron que nunca llegaría a la final del Paulistão, el partido más importante del año. Pero no solo llegó allí, sino que marcó un gol espectacular de chilena en el partido de visitante y luego marcó el gol de la victoria en el partido de vuelta en el mismo estadio frente a 20,000 aficionados. Y le dijo a un periodista que tenía 3 objetivos en la vida: llegar al primer equipo, ganar todo lo posible y luego unirse al Real Madrid. Solo tenía 11 años. En los 2 años siguientes, ganó el Paulistão 2 veces más. Primero con el equipo sub-13 y luego con el equipo sub-15. Y entre esos torneos, de alguna manera logró ganar 4 más, incluida la Copa do Ouro, donde literalmente marcó el gol de la victoria en la final, picando al portero, y recibió el premio al mejor jugador del torneo. De repente, Barcelona, Milán, Juventus, Bayern de Múnich y PSG comenzaron a perseguir a este chico de 13 años que marcaba goles en todos los partidos contra rivales mayores. Tenía la velocidad y la potencia de Ronaldo, los instintos de finalización de Romario, y era imposible pasarlo por alto. En 2022, Hendrik jugaba en la Copa de Sao Paulo, y si no sabes nada de fútbol brasileño, es un evento muy importante. Neymar, Casemiro, Gabriel Jesús, Vinicius, casi todos los grandes nombres comenzaron allí, así que Hendrik, de 15 años, jugó en este torneo para jugadores menores de 20 años, marcó 2 goles en su primer partido y se convirtió en el goleador más joven en la historia del torneo. En el segundo partido, entró como suplente en el descanso y marcó 2 goles más, uno tras una increíble carrera en solitario y otro con un disparo increíble. Parecía que estábamos viendo a Ronaldo, y por si eso no fuera suficiente, en su siguiente aparición marcó un gol de chilena desde fuera del área. Gary Lineker dijo: creo que estamos viendo un talento muy especial. Y eso fue antes de marcar el primer gol en la final en el minuto 5. Fue el máximo goleador de su equipo y ganó los premios al mejor gol y al mejor jugador del torneo, llevando a Palmeiras a su primer título de la Copa de Sao Paulo en la historia del club. Pero ¿sabes qué decidió hacer el club a continuación? Lo enviaron al equipo sub-17 para la Copa de Brasil. Hendrik marcó 2 veces en cuartos de final, 2 veces en semifinales y cerró la final con 4 goles, incluido un gol directamente desde el centro del campo. Probablemente, en ese momento, sentiste algo de pena por los otros jugadores, así que lo devolvieron al equipo sub-20, donde volvió a marcar 2 veces en semifinales y una vez más en la final, ayudando a Palmeiras a ganar su segundo título nacional en la historia del club. La expectación era tan grande que su rostro apareció 3 veces en un año en la portada del periódico español Marca. El entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, tuvo que llamar a Hendrik a toda prisa para entrenar con el primer equipo, porque incluso otros clubes brasileños como Flamengo comenzaron a perseguirlo. Si todo dependiera de los aficionados, ya habría sido convocado para el Mundial de Clubes a los 15 años.
En cambio, sin embargo, se unió a la selección brasileña sub-17 para un torneo en Montegu. Marcó 4 goles y dio 3 asistencias en 3 partidos, llevando a su equipo a la final contra Argentina. Los rivales desarrollaron un sistema defensivo en el que 2 jugadores siempre marcaban a Endrick, pero el chico saltó al campo y marcó un gol en el segundo 89 del partido. Cuando Argentina empató, irrumpió en su área y se ganó un penalti que ayudó a Brasil a ganar el primer título del torneo desde 1984, y una vez más fue nombrado el mejor jugador del año torneo, como escribió The Athletic. A pesar de todas las advertencias de no sobreestimar a un jugador de 15 años, después de lo que hemos visto de Endrick, simplemente es imposible. Así, Endrick se convirtió en el primer jugador en la historia de Palmeiras en ganar todos los títulos posibles a nivel juvenil, marcando 161 goles en 188 partidos y pasando más de 5 años en la academia. Cuando cumplió 16 años, inmediatamente le ofrecieron un contrato y fue trasladado al primer equipo, incluso antes de que terminara la temporada. Y entonces, después de firmar un gran contrato y trasladar a sus padres a una hermosa casa, justo al lado del estadio, llegó el momento de conquistar Brasil. Ya en 75 minutos, en el campo, Endrick marcó su primer gol, que volvió a poner a su equipo por delante después de que perdía por un gol. Y si ya era el jugador más joven en la historia de Palmeiras, ahora se convirtió en el goleador más joven en la historia del campeonato brasileño. 11 minutos después, marcó otro gol. En el siguiente partido, volvió a destacar. Y solo 10 días después, cuando la temporada del campeonato llegaba a su fin, no solo ganó el título de campeón brasileño, sino que también fue nombrado el jugador joven del año. Y aunque ya había estado en la base de entrenamiento del Chelsea y se había reunido con los jugadores, los propietarios del club no estaban muy seguros, pero el Real Madrid ofreció 70 millones de euros, convirtiéndolo en el tercer jugador más caro en la historia del fútbol brasileño y el jugador más caro menor de 18 años de la historia, casi el doble del récord anterior de Rodrigo y Vinicius. Pero antes de que pudiera mudarse, tuvo que esperar un año hasta que cumpliera 18, así que hubo tiempo de volver al trabajo, y aquí es donde se puso interesante. Su segunda temporada no fue tan exitosa. Endrick no marcó ni un gol en 12 partidos consecutivos. Para el 10º partido, parecía tan deprimido que, al salir del campo después de ser sustituido, se cubrió la cara con una camiseta de entrenamiento. La prensa española se abalanzó sobre él, criticando al Real Madrid por gastar una enorme suma de dinero en un chico que no podía marcar ni en las situaciones más simples. Pero, como dijo su entrenador, Abel Ferreira, marcará goles, perderá ocasiones, pero solo tengo una exigencia. Simplemente sonríe, chico. Y luego, cuando Palmeiras llegó a la final del Campeonato Paulista, Endrick marcó 2 goles, aseguró el título para su equipo y dejó a la prensa en evidencia diciendo: 3 torneos en los que he participado a nivel profesional, 3 títulos. Parece que finalmente estoy listo para ser titular en la selección sub-20. Sin embargo, el entrenador decidió no ponerlo como titular por ahora, para darle más tiempo de adaptación. Pero Endrick siguió causando sensación. Ya en el primer partido del campeonato brasileño, marcó un gol, y después de 2 partidos volvió al campo y volvió a marcar. Luego fue convocado para la Copa Libertadores, donde marcó su primer gol en solo 37 minutos en el campo. Y pronto brilló en el partido contra São Paulo, pero luego los problemas comenzaron de nuevo. Palmeiras entró en un periodo difícil. El equipo solo ganó un partido en 8 partidos. Endrick entró al campo contra Atlético Paranaense. Falló un penalti, pero corrigió su error, enviando el balón a la red y celebrando su gol bailando frente a las cámaras. Todo era divertido y despreocupado hasta que Atlético empató y el partido terminó en empate. De repente, los aficionados se abalanzaron sobre él con ira, acusándolo de perder la concentración y de preocuparse más por sus bailes que por los goles. La situación se agravó tanto que Abel Ferreira redujo aún más su tiempo de juego para sacarlo del centro de atención. Pero cuando solo quedaban 10 partidos para el final de la temporada, Palmeiras ocupaba el 4º lugar y estaba a 12 puntos del líder Botafogo. Y el puesto de entrenador de Ferreira ya estaba tambaleándose. Se decidió por cambios radicales. Reorganizó el sistema en un esquema con 2 delanteros para devolver a Endrick al 11 inicial. Y sucedió lo imposible. De repente, Palmeiras comenzó a ganar de nuevo.
mientras que Botafogo se derrumbaba. Pronto se enfrentarían cara a cara, y este partido le dio a Palmeiras la oportunidad de reducir la distancia con el líder de la tabla a 4 puntos. Saltaron al campo y en 36 minutos ya perdían 3-0. Pero hubo un momento decisivo en este partido. Antes del partido, los aficionados de Botafogo comenzaron a corear: "Ya somos campeones", y Endrick estaba furioso. Ya en el minuto 4 de la segunda parte, realizó una increíble carrera en solitario y redujo distancias. Sin celebrar, corrió inmediatamente hacia la pelota y gritó a sus compañeros de equipo: "¡Solo pásenmela!". En el minuto 83, Botafogo tuvo derecho a un penalti. Parecía que todo estaba perdido, pero Endrick de repente le indicó al portero en qué esquina debía lanzarse, y de hecho paró el disparo. Solo un minuto después, el balón volvió a caer en manos de Endrick, que redujo distancias con una espectacular jugada a 2 de 3, y en la fase final hizo un pase perfecto al área, gracias al cual su equipo empató. Finalmente, en el minuto 9 del tiempo añadido, Palmeiras logró marcar el gol de la victoria. Fue una de las mayores remontadas de la historia del fútbol, y Endrick literalmente destruyó a Botafogo. Después del pitido final, declaró: "Después de escuchar esos cánticos, simplemente no podía permitir que nuestros aficionados lo vieran sin hacer nada". Sin embargo, más tarde los periodistas aclararon que los cánticos no tenían nada que ver con el juego. Los aficionados solo estaban saludando a los atletas panamericanos que estaban en el estadio ese día. Como se dice, no hay que burlarse de la bestia. Y en el caso de Endrick, es mejor también asegurarse de no hacer demasiado ruido. En el siguiente partido, Palmeiras volvió a ganar, y Endrick marcó el único gol del partido. Luego destacó en los partidos contra Internacional y América Mineiro, antes de marcar el gol decisivo en el último partido de la temporada, que convirtió el sueño en realidad. Durante 10 partidos, Endrick llevó a Palmeiras por delante de Flamengo, Bragantino y Botafogo, completando una de las remontadas más increíbles en la historia del fútbol brasileño. Como él mismo dijo: "Mi madre afirma que tengo un corazón de hielo. Soy un jugador que florece en los momentos difíciles. Me encantan esos partidos. Y una cosa es segura, el destino lo recompensó por todas las pruebas que superó". Endrick se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia de la liga para jugadores menores de 18 años, solo por detrás del fenómeno Ronaldo. Gracias a estos logros, fue incluido en el equipo simbólico de la temporada. Volvió a recibir premios al mejor gol y al jugador más prometedor. The Guardian lo nombró uno de los jóvenes futbolistas más talentosos del mundo. Se convirtió en el jugador más joven desde el mismo Ronaldo en recibir una invitación a la selección nacional. Firmó un contrato con New Balance comparable al legendario acuerdo de Michael Jordan. Se convirtió en el nuevo rostro de la marca y cerró el año con una visita al estadio Santiago Bernabéu, donde conoció a Carlo Ancelotti. En su última temporada en Palmeiras, Endrick volvió a ser criticado por los medios de comunicación después de que la selección brasileña fuera eliminada sorprendentemente de la clasificación olímpica demasiado pronto. Pero luego regresó al primer equipo y marcó el único gol en un amistoso contra Inglaterra. De esta manera, se convirtió en el cuarto goleador más joven en la historia de la selección nacional y en el jugador más joven de todos los tiempos en marcar en el estadio de Wembley. Dedicó ese gol a Bobby Charlton, lo que quizás demuestra que es un viajero en el tiempo. Poco después marcó en el estadio Santiago Bernabéu en un partido contra España y aseguró el empate para su equipo. Y para ser honesto, si un adolescente que acaba de ser fichado ya está marcando en el Bernabéu, entonces realmente es algo especial. Pero antes de que eso sucediera, volvió a brillar. Marcó el único gol en semifinales, fue nombrado el mejor jugador de la final y luego de todo el torneo, y llevó a Palmeiras a otro título del campeonato del estado de São Paulo. Luego vino una lesión, luego una decepcionante Copa América que decepcionó a todos, y el comentario de un analista que dijo que toda la selección nacional esperaba que un chico de 17 años salvara al equipo. Y luego, en un instante, Endrick se encontró en el Real Madrid, donde fue recibido por 60,000 aficionados. No pudo contener las lágrimas y dijo: "Nunca pensé que habría tanta gente aquí, pero no te preocupes, se acostumbrará.